Empezar hablando sobre el cálculo combinatorio. Cálculo combinatorio implica todo lo que son técnicas que se utilizan para ordenar o agrupar los elementos de un conjunto. Se utilizan, por ejemplo, para encontrar la cantidad de grupos de 5 personas que se pueden formar con un total de 20, la cantidad de contraseñas de diferentes caracteres que se pueden formar con un total de letras o números. Son todos los grupos que se pueden formar, ¿sí? O diferentes maneras que tengo para ordenar o agrupar diferentes tipos de elementos. La herramienta que yo voy a utilizar depende de las características del problema. Si importa el orden, no importa el orden, si puedo repetir los elementos o no los puedo repetir, si tomo todos los elementos o tomo solamente algunos. Vamos a comenzar hablando sobre las permutaciones. Las permutaciones son formas posibles en las que se puede ordenar elementos, pero se toman todos los elementos, ¿sí? Las características de las permutaciones es que se ordena todo el conjunto de elementos. Cada elemento, en las permutaciones simples, cada elemento puede ser elegido solo una vez, y el cambio de lugar de uno o más elementos me genera agrupamientos distintos. Un ejemplo de esto sería cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con los dígitos 1, 2 y 3. Entonces yo tengo 3 dígitos y tengo que ver con esos 3 dígitos cuántos números puedo formar de 3 cifras distintas. Acá están todas las formas posibles en las cuales yo puedo agrupar esos 3 números. Puedo poner el 1 primero, el 2 después y el 3 después, o puedo intercambiar el 3 con el 2, formando el 1, 3, 2. Después puedo poner que un dígito empiece con 2 e intercambiar de lugar los otros dos, 2, 1, 3 y 2, 3, 1. Y por último puedo poner primero el 3 y después poner 1, 2 o 2, 1. Así formo todos los posibles números de 3 cifras que se pueden formar con esos dígitos. Lo que está representado acá es cuántas posibilidades tengo para poner en el primer lugar. En el primer lugar, si se fijan, hay un 3, quiere decir que tengo 3 dígitos posibles para poner en el primer lugar de mi número. En el segundo lugar, si acá puse el 1, por ejemplo, acá voy a tener disponible el 2 y el 3 para poner. Entonces tengo 2 dígitos posibles porque no puedo repetir las cifras. Y en el último lugar tengo el dígito que me falta, o sea, tengo uno solo. Porque si primero puse el 2 y después puse el 3, me va a quedar por poner el 1. Cada número representa el número de dígitos posibles para ocupar cada posición. Bien, con un total del factorial. Factorial de 3, en este caso, que es 3 por 2 por 1, igual a 6 números posibles. El total de números que yo puedo formar con esos 3 dígitos son 6, que son los que están acá en la recuadrito. La fórmula para las permutaciones simples es la siguiente. Permutaciones de n igual a n factorial, donde n factorial es un número natural que resulta de multiplicar n por el anterior, por n-1, por el anterior de n-1, n-2, y así sucesivamente hasta llegar a 1. Bien. Bueno, acá vamos a ver ahora lo que son las variaciones simples. En las permutaciones nosotros vimos que agarramos todos los elementos del conjunto. Bueno, acá, en vez de agarrar todos los elementos del conjunto, vamos a agarrar algunos elementos. Entonces, yo tengo todas las posibles agrupaciones que puedo formar de un grupo de n elementos distintos tomados de acá. ¿Qué significa esto?
que el total de elementos de mi grupo es n, y los que yo voy a tomar, el número de elementos que yo voy a tomar es k, es el valor de k. Siempre k, el número de elementos que yo tomo, tiene que ser menor o igual al número total de elementos. Si coinciden k y n, entonces estoy hablando de una permutación, porque estoy hablando de que el total de elementos tomo todos. Pero en este caso, siempre para las variaciones voy a tomar un número menor de elementos. Bien, esta es la formulita para calcular las variaciones simples, y las características que tiene es que no se utiliza el total de los elementos dado que k es un número menor a n. Por ejemplo, tengo 5 dígitos, del 1 al 5, y de esos dígitos yo quiero formar números de 2 cifras. Entonces, son las variaciones de 5 dígitos del total tomados de a 2, porque quiero formar grupos de dos elementos, o sea, quiero formar números de 2 cifras, ¿sí? Entonces, siempre la cantidad de elementos que yo tomo es menor al total de elementos que tengo. Cada elemento puede ser elegido una sola vez, y acá sí me importa el orden, al igual que en las permutaciones también me importa el orden. ¿Por qué? Porque el cambio de lugar de uno o más elementos me genera agrupamientos distintos. Acá hay un ejemplo, perdón, me fui atrás. Acá hay un ejemplo que me dice, para generar una clave numérica de 4 dígitos se cuenta con los números del 1 al 9. ¿Cuántas claves distintas se pueden generar si los números no pueden repetirse? Entonces acá lo que tenemos que ver es que en total tengo 9 dígitos, tengo del 1 al 9, y yo quiero formar una clave numérica de 4 dígitos. Entonces, la clave numérica, la cantidad de dígitos, que son 4, es menor al número total de dígitos que yo tengo disponibles, porque yo tengo disponibles del 1 al 9. Entonces van a ser variaciones porque el total de elementos, que es 9, es mayor a el número de elementos que yo voy a tomar, porque yo los voy a tomar de a 4 dígitos, de a 4 números. Entonces, serían las variaciones de 9 tomadas de a 4, que se calcula con la formulita factorial del total de elementos, que es 9 factorial, dividido el factorial de la resta entre el total de elementos que yo tengo, que es 9, menos la cantidad de elementos que yo tomo, que son los 4 dígitos. Y eso me da 3024 posibles claves distintas. Son todas las formas posibles que yo tengo de agrupar esos 4 dígitos distintos. Para el ejemplo número 2 me dice cuántos números de 4 cifras distintas pueden formarse a partir de estos dígitos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, son cifras distintas, entonces es una variación simple, sin repetición. Y el número total de elementos que tengo son los 8 dígitos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y k igual a 4 me representa de a cuánto yo tomo esos dígitos. Estos dígitos yo los tomo de a 4 porque yo quiero quiero saber números de 4 cifras, cuántos números de 4 cifras distintas puedo formar. Entonces los tengo que tomar de a 4. Esto va a ser las variaciones entonces de n, que es 8, tomados de acá, que es 4, y me da como resultado 1680 números posibles de 4 cifras distintas. Ahora pasamos a las variaciones con repetición, que las variaciones con repetición, a diferencia de las variaciones simples o sin repetición, en estas los elementos se pueden repetir.
Por ejemplo, si volvemos al ejemplo anterior, las cifras se podrían repetir. Podría tener un número formado por 4 unos, por ejemplo, 1111, que es un número de 4 cifras, pero que tiene cifras repetidas. Bien, entonces son las variaciones en las que los elementos se pueden repetir, es decir, que pueden ser elegidos varias veces, y se simbolizan de igual forma que las variaciones simples, pero se les pone arriba un apóstrofe, ¿sí? Y se calculan mediante la fórmula variaciones con repetición de n elementos tomados de acá, que es igual a n, que es el numerito que yo tengo acá, el total de elementos, elevado a la k, que k es, son los elementos que yo tomo, de a cuánto tomo, de a cuántos elementos tomo a mi conjunto. Las características son, no se utiliza el total de elementos, o sea que k es un número menor a n, porque este numerito que yo tengo, de a cuánto yo tomo, siempre va a ser menor al total de elementos. Cada elemento puede ser elegido más de una vez porque se puede repetir. Me importa el orden. ¿Qué significa esto? Que si yo cambio de lugar uno o más elementos, se generan agrupamientos distintos. Retomando el ejemplo anterior, en el cual se contaba con los números del 1 al 9, para generar una clave numérica de 4 dígitos, pero ahora considerando que esos dígitos se pueden repetir, la pregunta es cuántas claves distintas se pueden generar. Como yo tenía los números del 1 al 9, o sea, tengo 9 dígitos en total, ese es el valor de n, y yo quiero generar una clave numérica de 4 dígitos, o sea que mi k va a ser igual a 4. Entonces, las variaciones con repetición de 9 tomados de a 4 es igual a n elevado a la k, o sea, 9 elevado a la cuarta. Y eso me da 6.561 claves distintas. Lo que podemos observar acá es que siempre el número de variaciones con repetición va a ser mayor al número de variaciones simples. ¿Por qué? Porque yo acá estoy tomando también todas las cifras que se pueden repetir. En el mismo ejemplo, pero sin repetición, como habíamos visto, teníamos los números también del 1 al 9 y teníamos que formar una clave numérica de 4 dígitos. Esto nos había dado 3.024 posibles claves distintas. Acá, como podemos repetir los elementos, el número de claves distintas va a ser mayor, porque estoy tomando aquellos que se pueden repetir. Por ejemplo, la clave 1, 1, 2, 2, ¿sí? Ahí tengo el 1 que se me repite 2 veces y el 2 que se me repite 2 veces, ¿sí? Y así puedo pensar un montón de posibilidades para formar un número de 4 cifras, pudiendo repetir las mismas. Bien, y para el ejemplo número 2, también voy a retomar el ejemplo anterior, en el cual se contaba con los dígitos del 2 al 9, para formar números de 4 cifras, pero ahora considerando que los números se pueden repetir. Entonces, como en total del 2 al 9 tengo 8 dígitos, van a ser las variaciones con repetición de los 8 dígitos tomados de a 4, porque yo quiero formar números de 4 cifras. Y eso me va a dar 4.096 números posibles de 4 cifras, incluyendo a las cifras repetidas. Si nos fijamos, nos había dado 1.680 posibles números con 4 cifras distintas, y acá nos dio 4.096, un número mucho más grande. ¿Por qué? Porque estoy tomando a las cifras que se pueden repetir. Y para las combinaciones, por último, a diferencia de las variaciones, las combinaciones sí pueden, digamos que se pueden formar grupos de n elementos distintos tomados de acá, teniendo en cuenta que acá
no me importa el orden. O sea, si yo cambio de lugar los elementos, van a formar, si son los mismos elementos, van a seguir formando el mismo conjunto. Entonces, no importa si yo cambio de lugar los elementos, si son los mismos elementos, forman el mismo conjunto. Cada elemento puede ser elegido una sola vez y un agrupamiento es distinto a otro si tiene al menos un elemento diferente. Las combinaciones se calculan con la fórmula combinaciones de n elementos tomados de acá, que es el factorial de n, dividido n menos k factorial por k factorial. N es el número total de elementos y k es el número de elementos que yo tomo. Acá tenemos un ejemplo. En una heladería se ofrecen solo 7 sabores de helado: frutilla, chocolate, coco, ananá, dulce de leche, vainilla y zamballón. ¿De cuántas formas se pueden pedir un cuarto de helado con 3 sabores? Entonces tenemos combinaciones de 7 elementos, o sea, los 7 sabores de helados tomados de a 3. ¿Por qué? Porque me pregunta de cuántas formas se puede pedir un helado con 3 sabores. Un cuarto de helado con 3 sabores. Entonces voy a tomar de a 3 sabores. Y acá tengo que tener en cuenta que si yo, por ejemplo, elijo frutilla, chocolate y coco para formar mi cuarto de helado, si yo primero pido al revés, pido primero chocolate, después frutilla y después coco, voy a seguir teniendo el mismo cuarto de helado. O sea que acá el orden no me importa. Si yo tengo los mismos sabores, voy a estar formando el mismo conjunto. Esa es la gran diferencia entre variaciones y permutaciones con combinaciones. Que acá no me importa el orden. Bien. Bueno, y como resultado me da 35 cuartos de helados distintos, o sea, 35 posibilidades. Otro ejemplo puede ser cuántos grupos de 3 personas se pueden formar con un total de 5. O sea, yo tengo 5 personas en total y quiero formar grupos de 3 personas. Entonces tengo que ver cuántos grupos de 3 se pueden formar con un total de 5. Da igual si yo pongo a la persona, acá tengo todos los grupos posibles, todos los agrupamientos de 3 personas posibles. Fíjense que acá no se repiten los mismos elementos en distinto orden en estos conjuntos. Por ejemplo, yo acá tengo la persona 1, la persona 2 y la persona 3. Pero en el resto de los conjuntos no tengo ningún otro conjunto que tenga, por ejemplo, la persona 2, la persona 3 y la persona 1. O sea, las mismas personas que ese 1, pero cambiadas de orden. ¿Por qué descarto todas esas posibilidades? Y porque van a formar el mismo conjunto. Porque si yo tengo a María, a Juan y a Pedro, y yo los cambio de lugar y pongo a Pedro, a María y a Juan, al revés, van a seguir formando el mismo conjunto. Entonces, todas esas posibilidades las tengo que sacar, las tengo que descartar. Bueno, y como me pregunta cuántos grupos de 3 personas se pueden formar, ¿sí? Acá tengo todas mis posibilidades, que son las combinaciones de las 5 personas de mi conjunto tomados de a 3, porque me pregunta grupos de 3 personas. Eso me da, por la definición de combinaciones, es el factorial del el total de elementos del conjunto, que es 5 factorial, dividido el factorial de los elementos que yo tomo, porque los tomo de a 3, 3 factorial, por la resta de 5 menos 3 factorial. Eso me da un total de 10, o sea que yo puedo formar 10 grupos de 3 personas, como vemos acá, ¿sí? Todos estos 10 grupos, 10 conjuntos que están formados por 3 personas, serían una forma gráfica de verlo, de ver todas las posibilidades que yo tengo. Acá hay un último ejemplo que me dice, de un total de 10 mujeres y 12 hombres,
cuántos grupos de 5 personas podemos formar con la condición de que en cada grupo de 5 haya 3 mujeres y 2 hombres. Entonces, yo lo que tengo que ver es que yo tengo un total de 10 mujeres y 12 hombres. Me pregunta, ¿cuántos grupos de 5 personas? Yo tengo que formar grupos de 5 personas, pero me dice la condición de que en cada grupo de 5 personas haya 3 mujeres y 2 hombres. Entonces, de esas 5 personas, tengo que tener 3 mujeres. Entonces, como yo en total tengo 10 mujeres, al total de esas 10 mujeres, las voy a tomar de a 3, porque yo quiero que en mi grupo haya 3 mujeres. Y al mismo tiempo, quiero tener 2 hombres en mi grupo de 5 personas. Entonces, lo que voy a tener que hacer, como tengo un i, tengo que multiplicar, ¿sí? Porque quiero que al mismo tiempo, de los 12 hombres, quiero que haya 2, porque los quiero tomar de a 2 hombres. Entonces, van a ser todas las combinaciones posibles de los 12 hombres tomados de a 2. Eso es lo que dice acá. Son las combinaciones de 10 mujeres tomados de a 3 y al mismo tiempo las combinaciones de 12 hombres tomados de a 2. Eso me da un total de 7.920 grupos distintos de 5 personas en los cuales tengo 3 mujeres y 2 hombres. La pregunta que yo me tengo que hacer, en resumen, para saber si son variaciones o combinaciones, es, ¿me importa el orden? Si la respuesta es que sí importa, estamos hablando de variaciones simples. Si la respuesta es que el orden no me importa, entonces estoy hablando de una combinación, ¿sí? Si el orden me importa, estoy hablando de variaciones o permutaciones. Si no me importa, es una combinación. Las pautas a tener en cuenta para el cálculo, primero que nada, son las cantidades, es decir, determinar cuántos elementos tengo en total y cuántos elementos voy a tomar, es decir, cuántos elementos hay en total, mi n, y cuántos elementos voy a tomar, mi k. La naturaleza. Se debe determinar si estamos tomando todos los elementos disponibles o solamente algunos. En el caso de las variaciones, si estoy tomando todos los elementos, estoy hablando de permutaciones, porque las permutaciones, recuerden que son formas distintas de ordenar todos los elementos del conjunto. En cambio, si yo tomo solamente algunos, estoy hablando de variaciones. El orden. Se debe determinar si nos interesa o no el orden en que tomamos los elementos. Si me interesa el orden, estoy hablando, como ya dijimos, de variaciones o permutaciones. Y si no me interesa el orden, estoy hablando de combinaciones. Y la repetición. Si se repiten los elementos o no se pueden repetir los elementos del conjunto. Si un elemento se puede repetir más de una vez, se puede elegir más de una vez, estoy hablando de variaciones con repetición o permutaciones con repetición, que eso no se ve en este curso, pero también está. Y si no se repiten, estamos hablando de variaciones sin repetición, perdón, si se repiten, estamos hablando de variaciones con repetición. Ese es el único caso. Y si no se repiten, estamos hablando de permutaciones sin repetición, variaciones sin repetición o combinaciones también. Bueno, eso sería todo.